Buenas tardes a todos. En primer lugar, como corresponde, el agradecimiento al Instituto por invitar al Foro Argentino de Genética Bovina, por invitarme también personalmente a mí. Todo esto va a funcionar muy bien si yo encuentro el aparato que está acá. Bueno, en primer lugar, lo que enseguida estamos. Ok, lo primero que querría hacer es presentar lo que es el Foro de Genética, brevemente, simplemente para que ustedes tengan una idea de qué es el Foro de Genética. El Foro de Genética, ya estamos. El Foro de Genética se creó en el año 2003, o sea, ya tiene 20 años de intervención y de trascendencia en el mercado ganadero local, y está creado con el objetivo de fortalecer y difundir todo lo que tenga que ver con la genética bovina. ¿Cuáles son sus objetivos? Esto claramente, el objetivo de un foro de genética es fortalecer la producción de genética y a su vez la difusión de la genética, es generar información, y yo creo que el tema más importante es el que está en el último renglón, que es difundir los conocimientos y la aplicación de la genética. Yo ahí agregué esa palabra que se llama simple, porque en realidad un objetivo claro del Foro de Genética actualmente es que la forma de difundir la genética sea aquella que llega claramente al criador. O sea, evidentemente está muy bien la investigación, está muy bien el desarrollo, todo esto obviamente no tiene la menor discusión, pero lo que está mejor todavía es que cualquier progreso genético llegue a los criadores. Y este es el verdadero motivo de esta charla. Yo no soy genetista, he sido gerente de una empresa agropecuaria durante varios años, ahora soy asesor y director de una asociación de criadores, así que yo siempre he visto esto, digamos, en cómo me llega la genética a mí, de manera que yo la pueda aplicar. Hay una serie de instituciones y asociaciones que participan en el foro de genética. En general, la mayoría son asociaciones de criadores, pero esto implica también a la sociedad rural, implica a la Cámara de Biotecnología, y en realidad todos dando vueltas, perdón la expresión, alrededor de la difusión de esta genética. Y si esto está formado por una cantidad importante de asociaciones de criadores, siempre es bueno tener una idea general de qué es una asociación de criadores o para qué sirve o cuál es su objetivo. Y las asociaciones de criadores en general están vistas desde aquellas entidades que organizan exposiciones, lo cual es cierto, no es su valor más trascendental, tal vez es su valor, digamos, con el cual más se ven reflejadas en la sociedad o en el mundo ganadero. Indudablemente, además, las asociaciones colaboran en una parte muy importante para los cabañeros, que es la organización y difusión de remates. La venta de reproductores generalmente en nuestro país se hace en remates. También se puede hacer en venta particular, obviamente, o ventas que tienen que ver con una exposición. Pero es importante tener en cuenta que esa mayor cantidad de venta en remates implica comprar o adquirir reproductores con la información que el cabañero nos dé. Otra función de las asociaciones de criadores, obviamente, es participar con otras instituciones. Esta charla de hoy viene a cuento de eso. Además, se hace con CREA, CINTA, sociedades rurales, etcétera, etcétera. Organiza reuniones técnicas y todo esto, nuevamente, tiene que llegar a los criadores de la raza de cada una de estas asociaciones. Hace otras cosas, como esto que generalmente se llama escuela de jurados,
Estas son jornadas en las cuales se intercala la teoría en algunas charlas y reuniones con la práctica. Esto se trata de difundir especialmente en los jóvenes. Esta reunión, la nuestra de hoy, tiene una importante cantidad de jóvenes. Yo los invito que en la reunión que quieran y con la asociación que quieran y en el lugar que quieran participen. Digamos, es realmente muy interesante para las escuelas participar y es muy importante para los que damos estas charlas o para los que estamos en las asociaciones ver gente nueva y ver gente joven. Así que lo recomiendo enfáticamente. Otra cosa que en general hacen las asociaciones es organizar giras, recorridas. Ahí yo puse una que fue una gira que se hizo en la Mesopotamia, en la Patagonia, que hizo la Asociación de Hereford de casi 300 personas. El Congreso Brangus, que se hizo recientemente en Corrientes y en el norte de nuestro país. O sea, hay una cantidad, esto lo hace también, obviamente, las otras razas, lo hace Bradford, lo hace Angus. En realidad, todas están comprometidas con la difusión. Hay una cantidad de revistas, publicaciones, gacetillas, etcétera, etcétera. Pero cuando uno piensa, en realidad, cuál es el objetivo fundamental de cualquier asociación de criadores, en realidad va a llegar a la conclusión clara, no nos da mucho que pensar, que claramente es el mejoramiento genético de la raza. Cualquier cosa, cualquier charla, cualquier jura en una exposición, cualquier cosa que nosotros veamos está dirigido a eso, que es el mejoramiento genético de la raza. Y dentro de ello incluimos charlas, conferencias, estudios, investigaciones, todo lo que nosotros queramos. ¿Y por qué creemos que el mejoramiento de la raza es fundamental, diría, el mejor o principal objetivo? Porque es el que más nos va a ayudar a mejorar la producción de nuestros rodeos. Mejorar la producción de nuestros rodeos no es solamente la producción física. Obviamente tenemos que mejorar la cantidad y mejorar la calidad de la producción. La cantidad es una cosa que nosotros estamos bastante acostumbrados, nos interesa en un rodeo ganadero saber y mejorar claramente cuáles son nuestros índices reproductivos, preñez, destete, etcétera, etcétera. Y también tenemos que ocuparnos de la calidad de lo que producimos. Y finalmente esto que voy a decir muchas veces estoy a nada de borrarlo, pero aceptemos que la mejora de la producción va a tener que concluir finalmente en la mejora de la rentabilidad de nuestra empresa. No es la semana más apropiada para decir esto, pero sepamos que esto es así. Cuando nosotros hablamos de la producción ganadera, esto es muy habitual, es un esquema que seguramente ustedes lo han visto. Se representa como una mesita de 4 patas en las cuales las 4 patas son la nutrición, la nutrición, la sanidad, el manejo y la genética. Y claramente, si hay alguna de ellas que es más cortita, obviamente nosotros vamos a tener un desbalance y la producción no se va a manifestar de la manera que nosotros queremos. Esto es lo que se expresa generalmente, muchos debemos recordar, como la ley del mínimo, que es que el resultado final depende o está, digamos sí, dependiendo de aquel factor que se expresa con menor intensidad. Obviamente, nosotros hoy en día tenemos que tener en cuenta otras cosas. No solamente la producción física, no solamente es la calidad del producto, sino que además tenemos que tener en cuenta el medio ambiente, tenemos que tener en cuenta el bienestar animal. Esto, afortunadamente, en las charlas anteriores los han explicado mucho mejor de lo que yo puedo explicar. Por lo tanto, llegamos nuevamente a la genética. Yo a veces me pregunto, cuando mirábamos ese esquemita de estas 4 patas de la mesa, ¿cuál es el valor que nosotros damos a la genética en los presupuestos de nuestras empresas? Cuando nosotros hacemos el análisis de costos o hacemos nuestro presupuesto en realidad, ¿cuánto estamos dando a la genética? ¿Cuánto estamos dando a la alimentación o cuánto estamos dando al personal, al manejo, lo que fuere? ¿Cuánto es la parte de la genética que nosotros
tenemos pensado destinar. Y si no, cuando nosotros hacemos la gestión de nuestra empresa, o sea, nos vamos a la otra punta, ¿cuánto hemos destinado a la genética de nuestro rodeo? No me animo a decir si esto es mucho o es poco, cada uno de ustedes sabrá. Pero lo único que yo pido es que cada vez que presupuestamos o cada vez que hacemos una gestión de nuestra empresa ganadera, tengamos muy en cuenta cuánto hemos destinado a hacer genética. Si uno quiere hacer una definición, hay varias, yo tomé esta definición, que dice que la genética es la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. Bueno, acá, digamos, hay una cosa que me parece fundamental, obviamente, y es que cualquier decisión que nosotros estemos tomando en materia genética se va a heredar. Y cuando yo digo esto, por los caracteres hereditarios, sepamos que nosotros siempre vamos a ir a buscar aquellos caracteres que nos interesen. Estemos muy seguros de lo que hacemos. Estemos muy seguros de que cuando buscamos algún carácter que nos interese, no estemos introduciendo alguno que no nos interese. Ahora lo voy a comentar. Pero sepamos también, y este es para mí la razón de ser de este ratito que estamos charlando, es que nosotros tenemos genética todos los días que intervenimos en nuestro rodeo. Cada vez que nosotros hacemos una determinada labor en nuestro rodeo, estamos haciendo genética. Nosotros vamos y compramos un toro, en un remate, una exposición, lo que fuere. Ese toro nos está trayendo una cantidad de información genética del rodeo que lo produjo, más básicamente de sus antecesores. Pero esto funciona, por hacer un ejemplo muy simple, como el chico del delivery. A nosotros nos puede importar mucho, digamos, en qué moto viene, si viene rápido, si es limpito, si trae casco, no sé, lo que quiera. Pero en realidad lo que más nos interesa es lo que trae en la cajita de atrás, que posiblemente nosotros no lo estemos viendo. Eso pasa cada vez que nosotros incorporamos un toro de nuestro rodeo. Por lo tanto, informémonos, pidamos información, analicemos la información, porque nosotros no vamos a dejar entrar a cualquier toro en nuestro rodeo. Esto hay un señor en la puerta que nos dice, usted sí, usted no. No dejemos entrar a cualquier toro en nuestro rodeo. Incluso si es un toro nuestro. Esto es muy habitual, digamos, los criadores suelen usar muchas veces sus propios toros. Esto no está bien ni mal. Simplemente que esos mismos criadores sepan que cuando hacen eso, deben estar volviendo a introducir en su rodeo lo mejor de su rodeo. Esto, tengámoslo muy en cuenta. Nosotros, lo mismo, cada vez que clasificamos vaquillonas, es muy común al destete o principio de servicio hacer la clasificación de nuestra reposición y por lo tanto nosotros ahí vamos a decidir cuáles son las que guardamos como madres, cuáles son las que vamos a vender, cuáles son las que vamos a engordar, etcétera, etcétera. Claramente, en esa cosa que es muy fácil, es un acto, digamos, un trabajo que se hace habitualmente en el campo, también estamos haciendo genética. Estamos definiendo cuáles son los animales, cuáles son los genes que nosotros nos queremos quedar y cuáles son los que no. Por lo tanto, a mí me parece que este cuadrito, yo casi, si ustedes entendieron acá, me voy. Porque la realidad es que este es el principio fundamental de esta charlita. Todos estamos haciendo, cada vez que intervenimos en nuestro rodeo, estamos haciendo genética y por lo tanto somos nuestros propios genetistas. Yo dije que me voy, pero no se entusiasme, tengo 2 o 3 cosas más. Existe, obviamente, cuando uno habla de incorporar genética, debe tener en cuenta que existe, un determinado orden en los que producen esta genética. En general, se habla de las cabañas. Las cabañas son aquellas empresas que realizan las combinaciones genéticas de manera de buscar aquellas cosas que le interesen. Las cosas que le interesan a esa cabaña deberían ser las cosas que le interesan al criador.
obviamente. Esto después se multiplica o se distribuye entre cabañas que son multiplicadoras de genética. En el caso de las razas británicas, lo más común es que sean aquellas cabañas que se ocupan de producir toros puros controlados, en el caso de Angus, o toros puros registrados, en el caso de Hereford, o toros con genealogías avanzadas, en el caso de las cruzas índicas en el norte. Esto también, digamos, debe producir información. Y finalmente están los consumidores. Están los señores que van a comprar o se van a proveer de alguna manera de la genética de estas cabañas para producir sus mejores terneros. Insisto, no dejen entrar cualquier toro en el rodeo. Cuando nosotros elegimos los toros, generalmente hay tres formas por las cuales nosotros podemos elegir un reproductor. Yo ahí puse eso que es, digamos, conocido, me pareció bueno tenerlo en cuenta, que el fenotipo, o sea, lo que nosotros estamos viendo de un reproductor, es el resultado del genotipo, o sea, de su información y su carga genética, más el ambiente. ¿Qué es el ambiente? El ambiente es lo que habíamos dicho, es la nutrición, es la sanidad, es el clima y somos nosotros. Nosotros formamos parte de ese ambiente y nosotros podemos modificar el genotipo. Si nosotros queremos modificar el ambiente, lo podemos hacer relativamente fácil y en corto tiempo. Pero la persistencia de esta modificación en el tiempo es muy probable que sea corta. Hacer una mejora genética nos lleva mucho más tiempo, pero seguramente perdura muchísimo más. Tengámoslo en cuenta. Y en cuanto a la forma en la cual nosotros nos podemos proveer de genética eligiendo toros, hay tres formas básicas. La observación visual. La observación visual más lo que yo llamo datos básicos, esto puede tener cualquier nombre, y la observación visual más los datos básicos más la información genética. Cuando nosotros hablamos de la información visual, puse esa foto que es un tanto antigua, pero cuando nosotros hablamos de la información visual o de la selección visual, estamos hablando de lo que usa hoy el criador en el enorme porcentaje de los casos. Digamos, no quiero decir en todos los casos porque seguramente me voy a equivocar y mil disculpas. Pero hoy la observación visual es la que realiza la mayoría de los criadores que van a un remate a elegir un toro. ¿Esto está mal? No, no está mal. Porque nosotros podemos observar en un reproductor, en un animal, una cantidad de cosas que son válidas, que tienen que ver con la producción, por ejemplo. Digamos, cosas básicas. Ustedes ven en las exposiciones que va un señor, un jurado, y jura, y lo que está haciendo es observando visualmente. Bueno, esto está muy bien. ¿Y qué mira en general, o qué miramos cuando hacemos esto? Miramos en general lo que es la armonía de los animales, que sean balanceados, que tengan una buena estructura. Básicamente me estoy refiriendo a que tengan, digamos, una columna que pueda sostener, digamos, el animal, a que tenga buenos aplomos, buenos vasos, si no son las madres, que tengan buenas ubres, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cosas que nosotros vemos. Muy bien, pero nosotros compramos un animal no pensando tanto en lo que va a ser o cuál es el futuro de ese animal. Nosotros lo compramos pensando en lo que ese animal nos va a producir. Ese animal nos va a producir exactamente lo que es él. Ahora lo vamos a ver. Hay una segunda etapa o un segundo escalón en el cual ese animal viene con una cantidad de datos básicos. Esto hoy es bastante, yo diría que casi es unánime verlo en los remates de cabañas, de exposiciones y demás, que es una cantidad de información básica. ¿Qué es la genealogía? Si tiene el padre, la fecha de nacimiento, el peso al nacer, el peso al destete, el peso adulto, circunferencia escrotal en el caso de los toros. Bueno, y esto está muy bien. Esto evidentemente nos da también un grado de información. Pero hasta acá seguimos viendo, seguimos teniendo información de lo que es ese animal.
nosotros compramos, insisto, un animal, un reproductor, un toro, pensando cómo van a ser las crías. Vos podés ser muy lindo, pero si tu destete me pesa 15 kilos menos que lo que yo tengo, no me sirve. O si me producís problemas de parto terribles que yo no tengo, no me servís. Por más que seas el más lindo, lo que sea, pero no me servís. Por eso cuando nosotros miramos un reproductor o tratamos de analizar, siempre debemos tener una cosa que es muy genética, es muy de los genetistas, pero a nosotros nos tiene que servir mucho, que es la heredabilidad de determinados factores. La heredabilidad lo que nos dice es cuál es el porcentaje de determinado factor que nosotros podemos atribuir a la genética. Este ejemplo de este cuadrito que está aquí atrás tiene dos extremos. Un extremo que es el de la circunferencia escrotal, que tiene 0,50, y el otro es el de la aptitud materna, que tiene 0,24. Por lo tanto, la pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿dónde interviene más la genética? Claramente arriba. En realidad la aptitud materna es una cosa que yo voy a tener que trabajar durante muchísimo tiempo y trabajar muy bien para mejorar la aptitud materna del rodeo. Esto que voy a comentar lo voy a decir simplemente como una anécdota. Una vez un genetista americano dijo que cuando uno tenía problemas de aptitud materna en su rodeo, no perdiera el tiempo tratando de mejorarla. Que midiera y mandara al frigorífico todas aquellas vacas que no tenían la aptitud materna que yo quería. Porque es muy lento y muy costoso mejorar. Obviamente se puede hacer, esto está clarísimo. Pero tengamos en cuenta eso. Y así seguimos avanzando porque llegamos a la tercera forma en la cual nosotros podemos identificar un animal, que es mediante la información genética. Hoy existe lo que se llaman las DEPs, que son las diferencias esperadas de progenie, que lo que nos quieren decir, o su definición, es que son aquellas que predicen el comportamiento de las crías, básicamente, pero de un toro en comparación con otro. Sepan ustedes que cuando vayan a un remate o lo que fuere y vean que los animales tienen DEPs, el DEP que tienen no es un valor propio de él, simplemente sirve para ser comparado con el de al lado o con el promedio de la raza. ¿Sí? Digamos, esto es muy importante. Sepa también que una DEP cambia con el tiempo. Las asociaciones de criadores producen listados 2 veces por año en general, donde informan todas las DEPs de todos los padres, pero estas DEPs cambian. La DEP de peso a nacimiento de un toro en una tirada del mes de noviembre puede no ser igual a la DEP de nacimiento de ese mismo toro en la tirada del año siguiente, en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque ese toro puede haber enriquecido la cantidad de hijos y sobre todo puede haber aumentado la cantidad de planteles en los cuales dio servicio. Así que es una muy buena herramienta, es una herramienta poderosísima, pero obviamente sepamos manejarla y manejémosla con cuidado. ¿Cómo se forma una DEP? Bueno, yo no estoy en condiciones de explicar la fórmula, pero todos los criadores lo que hacemos es mandar una cantidad de información sobre genealogía, sobre pesos, sobre medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se relaciona con datos propios de ese animal, se relaciona con datos de su progenie, se relaciona con los otros parientes y se relaciona con la heredabilidad. En base a esto se produce la DEP de ese animal. ¿Y cómo se usan? Discúlpeme si soy muy simple, pero esto es lo que en realidad un señor que está tratando de incorporar un animal a su rodeo y se sienta un día de lluvia en el escritorio de su campo, es lo que puede mirar. Yo tengo 2 toros ahí. Créanme que son iguales. Tienen el mismo color, tienen el mismo frame o alzada, son los 2 iguales. Es más, me dieron el mismo plazo de compra y posiblemente yo los compro al mismo precio. Ahora, ¿son iguales? El toro A dice que tiene una DEP de destete de más 15 y el toro B de más 5.
Y si vamos a las DEP finales, que se miden entre los 15 y los 18 meses, uno dice que tiene más 28 y otro más 36. Estos son ejemplos muy simples que yo he buscado. Por lo tanto, a ver, ¿cómo me paro yo acá? Si yo soy un criador y lo único que me interesa es el peso del destete, claramente voy a elegir el toro A. Si yo soy un invernador y a mí lo que me interesa es cuánto van a pesar mis novillos a los 18 meses, claramente voy a buscar el toro B. Yo puse dos de las características que se evalúan. Hoy, digamos, en los registros de padres hay casi 16 características que son factibles de evaluar y que por lo tanto uno puede usar, digamos, para evaluar los toros que quiere llevar a su rodeo. Acá un comentario rápido. Además de saber qué es lo que yo incorporo a mi rodeo, debo tener sumamente claro qué es lo que necesito incorporar a mi rodeo. Entonces, tenemos que ser sumamente astutos en identificar cuáles son los problemas. Caso típico. Nosotros nos hemos pasado una parte importante, o muchos de los que estamos acá, clasificando y trabajando en las mangas. Y muy bien, después de trabajar un rato, ahí va el corral de la hacienda o las vaquillonas, no sé, que me gustan, y allá va el corral de la hacienda o las vaquillonas que no me gustan. Bueno, este es un trabajo fundamental. Uno lo hace generalmente rutinariamente, muchas veces no lo hace uno, y no está mal, cada uno decide quién lo hace, lo puede hacer el capataz, lo puede hacer el asesor, el veterinario, quien fuere. ¿Qué debo mirar yo? Bueno, yo en el corral que me gusta, debo mirar claramente cuáles son los atributos que tengo, porque esos atributos, por más cosas que yo quiera hacer en mi rodeo, no los debo perder. No puedo perder los atributos que yo he logrado después de años de selección. Y en el otro corral, que es donde están los que no me gustaron, debo ser sumamente prolijo, debo evaluar cuántas vaquillonas he rechazado por biotipo, cuántas vaquillonas he rechazado, vaquillonas como cualquier clasificación, por patas, cuántas vacas he rechazado por ubre, cuántas. Porque la realidad es que eso lo que me va a estar diciendo es cuál es el problema que yo tengo, no sé si un problema, que es lo que menos me gusta de mi rodeo, y me va a estar indicando cuál es el patrón que yo tengo que corregir. Me voy a esas DEPs de esos toros y ahí podría elegir cuál es el que me va a corregir esos defectos. Digamos, tengamos siempre claro, digamos que, y vuelvo a algo que ya he comentado, todos los trabajos que nosotros hagamos, ahora estoy en este trabajo de la manga, significan selección y significa genética para nuestro rodeo. Las asociaciones de criadores tienen otros programas que yo lo voy a hacer muy rápido, que son programas por los cuales se producen animales, como se llaman, puros controlados en el caso de Angus o puros registrados en el caso de Hereford. A diferencia de Pedigree, son programas abiertos. En el Pedigree, digamos, claramente no hay forma de que un animal de Pedigree no sea de la raza, porque tiene una genealogía de años, digamos, que nos indica que es eso. Pero en el caso de los registros, digamos, este tipo de registros son registros abiertos. Por lo tanto, cualquier hacienda de rodeo general que nosotros tengamos puede ser mejorada mediante algunos procesos que yo lo voy a hacer muy fácil. Digamos, va un inspector, clasifica, se toma todas las precauciones y todos los papeles y las denuncias de servicio que se haga con un animal de pedigree, y eso se vuelve a clasificar. Eso da una primera generación, esa primera generación se vuelve a hacer lo mismo, nos da hembras puras controladas o puras registradas, y si a eso le damos nuevamente un servicio de un toro de pedigree, nos da tanto toros como hembras puras controladas o puras registradas. Esto lleva a dos cosas que a mí me parecen muy importantes. La primera es tiempo. El criador que se sube a estos programas evidentemente va a necesitar tiempo de llevarlos a cabo. Y por otro lado, necesita tomar información. Y esta información, al primero que le va a servir, para el primero que va a ser útil, es para el propio criador.
Pero además tengamos en cuenta que cada vez que nosotros vamos y vemos por ahí avisos o remates o lo que fuere de hacienda pura registrada o pura controlada, evidentemente han tenido la posibilidad de llevar estos registros, han tenido la persistencia de hacerlo, han tenido el control de las asociaciones y eso le da valor a la marca que ellos tienen. Finalmente esta charlita podría terminar en este cuadro. Eso que ustedes tienen ahí es la cantidad de animales que se han registrado en las distintas asociaciones y en la Sociedad Rural Argentina, en la fecha de balance de la sociedad rural, que es entre a mediados de un año y a mediados del otro. ¿Qué dice esto? Esto dice que en esa temporada se registraron 51.552 toros provenientes de la información de las, ya le digo, de las asociaciones o de los registros de la sociedad rural. De esos 51.552 tenían información genética, o sea, han llegado a esa tercera categoría que yo les decía, 33.000. Por lo tanto, eso implica, 17.000. Por lo tanto, eso implica el 34% de la hacienda cuya información está llegando a sociedad rural o a asociaciones de criadores, tiene información genética. Yo me atrevería a decir que es muy poquito. Esto uno puede pensar, hay un poco de pereza en producir más información, o hay un poco de pereza en pedirla, en solicitarla. Esto obviamente no es algo que yo les pueda decir ahora, pero queda abierto para que cada uno de nosotros lo podamos pensar. Pero si nosotros tratamos de hacer esta misma cuenta en comparación con los toros que dijo SENASA que había en esa misma fecha, que eran 961.000, nos dice que no llegamos al 2% de los toros que existen en la Argentina con información genética. Bien. Tengo una... Esta no es una buena noticia. Yo tengo una un poquito mejor, que esto va mejorando paulatinamente, pero va mejorando lentamente a raíz de los pedidos de los criadores. Hoy sí, cuando uno va a un remate o a lo que fuere, o un señor va al campo a comprar un toro, pide información genética. Y esto es claramente muy bueno. Muy bien, claramente yo he tratado de simplemente dejar una idea de que nosotros como criadores podemos hacer en nuestro establecimiento mucha genética, y si necesitamos más, habrá una cantidad de técnicos, investigadores, asesores y demás que nos pueden dar una mano. Eso que figura ahí es un librillo que edita el Foro Argentino de Genética Bovina, y el que lo quiera es muy instructivo, es muy claro y va a tener mucha mayor profundidad y análisis seguramente que esto que yo les estoy diciendo, y ustedes se pueden comunicar con el foro y el foro lo envía gratuitamente. Dicho esto, yo invito claramente a que todos nos sumemos a evaluar a la genética como un punto importante, a tener a todos estos organismos, insisto, asesores, veterinarios y demás, a mano para poder consultarlos. Este es un dicho que decía mi abuela de genética no tenía, le soy honesto, mucha idea, pero como todas las abuelas tenía buenos dichos, y este es un buen dicho. No solo importa a dónde vas, sino con quién caminas. Esto es una muy buena noticia. Y la otra noticia muy buena, sobre todo para ustedes, es que yo terminé. Muchas gracias.